El 62% de los partidarios de Trump dice que nada de lo que haga cambiaría su opinión o voto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La encuesta realizada por una universidad mostró la fuerte polarización entre los votantes estadounidenses, ya que un 70% de los demócratas también dijo que no votaría por el presidente bajo ninguna circunstancia. En medio de todas las encuestas que apuntan a un escenario incierto para 2020, una encuesta publicada este martes mostró la certeza de los votantes estadounidenses sobre el presidente Donald Trump. El apoyo del presidente estadounidense sigue sólido. La encuesta dijo que el 62% de los partidarios de Trump son tan leales a él que continuarán apoyándolo sin importar lo que hiciera. Según una encuesta realizada por la universidad, entre los que apoyan al presidente, el 62% no podía pensar en nada de lo que Trump podría hacer o no hacer en su mandato como presidente que haría que ellos desaprueben de él o su mandato. La encuesta también mostró que la lealtad hacia el presidente estadounidense está aumentando y creció un 12% desde enero del año pasado, cuando la universidad había planteado la misma pregunta para evaluar la profundidad del apoyo a Donald Trump. Las cifras demuestran que el elevado nivel de apoyo que goza el presidente, a pesar de encontrarse en medio de una investigación de juicio político que ha dejado en claro las feroces divisiones partidistas en el país norteamericano. La semana pasada, cuando la Cámara de Representantes votó a favor de avanzar con el juicio político, aunque ni un solo republicano en la Cámara votó a favor de una resolución para que se formalice el proceso de investigación. Por otra parte, la encuesta demostró que los opositores al presidente también tienen su voto ya decidido. El 70% de los que no apoyaron al presidente republicano dijeron que nada cambiaría su opinión para apoyarlo. En general, los datos de la encuesta elucidaron que, a pesar de estar sobrevolando un momento complicado, los números del presidente no han cambiado mucho en los últimos meses. El 43% de los encuestados apoyó el desempeño laboral de Trump, mientras que el 51% no lo hizo, lo cual mostró que casi no hubo muchos cambios en las cifras desde septiembre. Sobre el juicio político, el 44% respondió sí cuando se le preguntó si Trump debería ser acusado y obligado a abandonar la presidencia, frente al 51% que dijo que no. La encuesta contó con 908 encuestados, a quienes se le hicieron las preguntas por teléfono entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre. El margen de error para la muestra total es de al menos 3,3 puntos porcentuales, mientras que los demócratas lanzaron el juicio político contra Trump en septiembre, después de que la queja formal fue presentada por un denunciante anónimo. El presidente también se ha enfrentado a una fuerte reacción negativa por su repentina decisión de retirar las tropas del norte de Siria que dejaron a los kurdos, quienes eran aliados regionales de Washington, expuesto a una embestida turca. Siguiendo con las noticias, impeachment a Trump, ¿de dónde viene y qué significa la expresión quid pro quo? Una clave en la investigación del presidente de Estados Unidos. ¿Hubo o no quid pro quo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Ucrania? Esta es la pregunta alrededor de la que gira la investigación de la llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Zelensky, que sigue la Cámara de Representantes de cara al impeachment del mandatario estadounidense. Y es que en la respuesta a esa cuestión está la clave para determinar si Trump cometió abuso de poder al vincular una millonaria ayuda militar a Ucrania con el pedido de una investigación contra Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien trabajó con la compañía de gas ucraniana Burisma. Que hubo quid pro quo es lo que pretende demostrar la investigación que impulsa la oposición demócrata en la Cámara Baja y que podría desembocar en un juicio político en el Senado y hasta la destitución del presidente Trump. Pero Trump y sus aliados se niegan. El presidente ha repetido incansablemente que la conversación con Zelensky, ocurrida el 25 de julio, fue perfecta. No hubo quid pro quo, es la frase que repite el presidente y sus aliados como principal defensa. Pero ¿cuál es el origen de la expresión quid pro quo y qué significa realmente? El denunciante secreto. La investigación comenzó en medio de un escándalo que desató la denuncia del informante de la CIA del supuesto abuso de poder en la conversación con Zelensky. Esa conversación tuvo lugar poco después de que la Casa Blanca congelara la transferencia de un millonario paquete de ayuda militar que había aprobado el Congreso. Según quienes acusan al presidente, Trump quería condicionar la transferencia de la ayuda a que Ucrania hiciera pública una investigación a la familia de quien se perfila como el principal rival político de cara a las elecciones 2020, Joe Biden. Por su parte, Biden, quien lidera las encuestas en las primarias del Partido Demócrata,
niega las acusaciones de Trump. El gobierno, que a finales de septiembre hizo pública una transcripción, en realidad son notas de la controvertida conversación, ha mantenido siempre que Trump es inocente. Lean la transcripción, es el último mantra de quienes defienden al presidente. Sus acusadores señalan que esas notas son bastante incriminatorias. En ellas se cita al presidente en el momento en que Zelensky menciona la ayuda militar, diciendo: necesitamos que nos hagas un favor, y pasa a hablar de una supuesta corrupción de Biden. Confusión. Para los críticos del presidente, de ahí está el quid pro quo, un intercambio de favores en una jerga política estadounidense. Expertos legales dijeron a New York Times que el término suele referirse a un intercambio corrupto y aparece frecuentemente en los casos de soborno, extorsión y acoso. Pero a pesar de ser una de las expresiones latinas más utilizadas hoy, el significado original de quid pro quo no es el que le da la mayoría de las personas en la actualidad. Quid y quo significan lo mismo y son dos formas diferentes de decir algo. Quid pro quo significa literalmente algo por algo o una cosa por otra. En esto todos están de acuerdo. Sin embargo, ese algo por algo no siempre significó un intercambio de favores. Según el experto en latín de la Universidad de Boston, James Udem, la frase apareció por primera vez en la Edad Media y se usaba en ambientes muy diferentes: la farmacéutica y los derechos de contratos inglés. Las recetas de medicamentos en el mundo antiguo y medieval podían contener todo tipo de ingredientes: plantas, productos animales, especias, minerales, explica el académico. Si un boticario no tenía todos los ingredientes disponibles para mezclar el medicamento que necesitaban, utilizaban una lista de sustitutos permitidos. Esa lista se llamaba quid pro quo. Esta acepción del término, significando una cosa por otra, es la que se sigue utilizando en el idioma español. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, quid pro quo significa una cosa que sustituye algo equivalente. También puede notar una confusión, un error que consiste en tomar a alguien o algo por otra cosa o persona. Un tercer significado es una cosa que recibe como compensación por algo equivalente. Esta última es la más cercana a la definición en inglés. El Oxford English Dictionary señala que quid pro quo significa una cosa a cambio de otra, como intercambio por otra, equivalente a la expresión inglesa tit for tat, toma y daca. También el diccionario estadounidense Merriam-Webster lo define como algo dado o algo recibido a cambio de otra cosa. Definición legal. En el derecho de contratos inglés, el otro origen medieval del término, la expresión significa algo bastante diferente. David Sape, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Boston, señala que quid pro quo era una frase que se usaba en el siglo XV en casos en los que no había un acuerdo escrito. Significaba tu palabra contra la mía, explica el experto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto empezó a utilizarse legalmente para denotar un intercambio. Según el diccionario legal, The Law Dictionary, quid pro quo significa la entrega de algo de valor a cambio de otra cosa de valor. Sape señala que se empezó a usar frecuentemente en el contexto de casos de corrupción para hablar de un intercambio ilegal o inapropiado. ¿Por qué fue cambiando el uso de la frase? Una pista de cómo fue adquiriendo un significado más turbio la del diccionario Merriam-Webster en su explicación sobre el origen del término. El libro detalla que en el siglo XVI los boticarios empezaron a usar la expresión para señalar un medicamento que había sido sustituido por otro, ya sea intencionalmente y de manera fraudulenta o de forma accidental. Así ese algo por algo empezó a perder su significado neutro y empezó a ser un sinónimo de algo más perverso. Ahora serán los congresistas estadounidenses quienes definirán si la conversación telefónica entre Trump y Zelensky hubo en efecto un quid pro quo, si ese algo por algo fue un intercambio de favores o si, como asegura Trump, se está haciendo que una cosa parezca otra. Siguiendo con las noticias, Ucrania y Barr, Trump en cara de Washington Post. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la información difundida sobre la exigencia para que el secretario de Justicia, William Barr, diera una conferencia sobre Ucrania. El presidente Donald Trump negó el jueves querer que el secretario de Justicia, William Barr, diera una conferencia de prensa para aclarar que no violó la ley durante una llamada telefónica donde el mandatario presionó a su homólogo ucraniano para que investigara a rivales demócratas. Trump tuiteó que la historia, reportada primero por The Washington Post, es totalmente falsa y simplemente otra noticia falsa con fuentes anónimas que no existen. El Post indicó que Barr rechazó la solicitud, la cual había escuchado en septiembre, más o menos en los días de que la Casa Blanca difundió la transcripción del borrador sobre la llamada que hizo Trump el 25 de julio y que ahora es el núcleo del proceso de juicio político que inició la Cámara de Representantes. El diario citó a personas
personas anónimas al tanto del tema. Los demócratas de la Cámara Baja están investigando si Trump presionó a Kiev para que investigara a sus rivales demócratas a cambio de liberar dinero para ayuda. El presidente estadounidense insiste: si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.